No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Hola y bienvenidos a mi canal. Hace unas semanas una parte del país y buena parte de la comunidad internacional se horrorizaron con el hallazgo de una fosa común en el municipio de La Beiba, un municipio que queda en el departamento de Antioquia, en donde se investiga el entierro irregular de entre 50 y 75 jóvenes inocentes, vilmente fusilados por el Ejército Nacional de Colombia, en el marco de lo que la prensa colombiana denominó eufemísticamente como falsos positivos, pero que en realidad se corresponden más con ejecuciones extrajudiciales y con nada más ni nada menos que un crimen de Estado. Las cifras, que pueden estar entre los 3.000, 5.000 o hasta 10.000 personas inocentes asesinadas, hablan de uno de los peores genocidios cometidos en cualquier guerra irregular ocurrida en la historia del mundo. Estas personas fueron asesinadas principalmente entre el 2003 y el 2008, reflejando una práctica sistemática y con un montaje en escena rigurosamente planeado y orquestado. Los llamaron falsos positivos por dos razones. La primera, que como ya mencioné anteriormente, eran jóvenes completamente inocentes que no hacían ni hicieron nunca parte del conflicto armado que vimos en este país hace más de 50 años. Y la segunda razón obedece a que el ejército los reportó como guerrilleros, e incluso una vez fusilados, los vistieron de camuflado y botas y les pusieron armamento para simular que eran subversivos abatidos en combate. Esto ni más ni menos implica que los victimizaron dos veces a ellos y a sus familias. Esta realidad absolutamente innegable debería horrorizar a la sociedad colombiana, pero tristemente no es así. No se exigen investigaciones exhaustivas o que respondan los responsables militares o políticos de semejante barbarie, y los medios de comunicación apenas reportan la novedad del hallazgo en La Beiba como si reportaran un caso más de corrupción aislado y no como el genocidio y crimen de Estado que es. Para mayor asombro y desvergüenza, mientras se realizan las exhumaciones que están en esa fosa común, que por cierto ya se sabe que hay muchas más, en el Senado de la República se asciende a 2 o 3 comandantes militares seriamente cuestionados y actualmente investigados por algunos de estos casos. Incluso el actual comandante del Ejército de Colombia, nombrado cuando este nuevo gobierno uribista llegó al poder, parece estar involucrado con algunos casos cuando fue comandante de una guarnición militar que ahorita no recuerdo el nombre. Es decir, que ni más ni menos, los poderes legislativo y ejecutivo se burlan y revictimizan de nuevo a las familias al premiar y ascender a los victimarios de sus hijos. Pero ¿qué nos dice esto del Ejército de Colombia, sus comandantes y del estamento político gobernante, tanto de la época en que sucedió este genocidio, como de los que gobiernan y comandan actualmente? Pero además, ¿qué nos dice esto de nosotros mismos como sociedad? Que parecemos anestesiados e importaculistas ante semejante barbarie, porque quienes gobernaron políticamente este país cuando ocurrieron la mayoría de estos casos, hoy en día están de nuevo en el poder, y fueron los votantes colombianos quienes los pusieron allí, quizá con un poco o mucha ayuda de la corrupta registraduría que tenemos, pero con el empuje de millones de votos de colombianos, a los que denominamos como personas de bien. Frente al tema de los militares, hay que decir que Colombia es un país militarizado y militarista, en donde la guerra interna que nos desangra hace más de 50 años, transmutó a la sociedad civil en un actor silente y sin empatía, y a los militares en héroes de la patria, incuestionados e incuestionables, y con un poder inmenso, lo cual les garantiza casi siempre la impunidad total de sus acciones, por más horribles que fueran. De hecho,
todo actor de la violencia que estuviera en contra de las guerrillas fue en cierta forma posicionado como un salvador mesiánico y por lo tanto fue automáticamente legitimado en el subconsciente tanto individual como colectivo en todas las acciones que emprendiese, sin importar que éstas fueran legítimas, legales o ilegales. Las normativas sobre derechos humanos y su eventual violación eran aplicables solo al bando de los malos, los guerrilleros. Este país está dispuesto a perdonar todo este ejército salvador, con tal de un poco de protección y seguridad, y de la falsa tranquilidad y progreso que se nos vendía de las tribunas públicas y medios de comunicación masivos. Y es que esa vergonzosa falta de empatía se explica quizá por una de las caras más feas del tema de los falsos positivos. Una cara de la que nadie habla, o quien lo hace pasito, porque de inmediato se le tacha de generador de odio y fomentador de la lucha de clases. Y esa cara, y esa realidad de los falsos positivos, es que todos esos muchachos y personas asesinadas eran pobres. Y todas las víctimas que resultaron masacradas y desplazadas a sangre y fuego de sus tierras por los paramilitares, también eran campesinos pobres. Eso sin mencionar que los soldados que resultaban despedazados por las minas o ataques salvajes de las guerrillas, también lo eran. La triste realidad es que mientras las víctimas sean pobres, por lo general no hay movilizaciones masivas, ni indignación nacional, ni castigo social. Solo hay pasividad e indiferencia ante el sufrimiento y el clamor de justicia de las madres de esos muchachos, y ante los victimarios, homenajes y ascensos. Y antes de que se enloquezca su super yo recriminándome por el anterior sacrilegio social antipatriota que pueda interpretar de mis palabras, le pregunto, y le pido que se haga la pregunta en serio, de corazón: ¿cuál hubiera sido la reacción de esa sociedad tan tradicional y cristiana, que se rasga las vestiduras por las acciones sangrientas de la guerrilla, si esos 3.000, 5.000 o 10.000 jóvenes asesinados por el ejército hubieran sido reclutados no en Soacha o en los barrios periféricos y populares de Bogotá, sino en los estratos y condominios más acomodados de la ciudad o del país? Imagínense que los hubieran agarrado a la salida de la Universidad Javeriana o de los Andes, y que después los hubieran encontrado en una fosa común con tiros de fusil, reportados como terroristas. Quizá un indicador que posiblemente le ayude en ese proceso de reflexión sea el ver cómo reaccionamos como sociedad, y en especial cómo titularon los grandes medios de comunicación cuando la guerrilla del ELN realizó el secuestro masivo de la María, o cómo reaccionamos ante el boom mediático cuando las FARC secuestraron y luego asesinaron a los 11 diputados del Valle, o cuál fue la reacción mediática ante el vil atentado del ELN en la Escuela de Policía General Santander, donde murieron 27 cadetes, que aunque también eran pobres, sirvieron de excusa perfecta para acabar los diálogos de paz con los helenos. Y espero que no sean muchos los que me malinterpreten. No estoy minimizando para nada esos delitos atroces de la guerrilla, ni la muerte de esos cadetes. Pero ¿cómo pueden conciliarse estos hechos con que un grupo de soldados que son financiados por los impuestos de todos, que supuestamente representan el uso legítimo y racional de la fuerza, y que la prensa y estamentos políticos enaltecen como héroes de la patria, fusilen a más de 3.000 muchachos inocentes que no portan ni armas ni uniforme, ni tampoco hacían parte del conflicto armado, y que además los hagan pasar como guerrilleros, con la carga social que eso implica para ellos y sus familias? Familias que, por cierto, cuando fueron a exigir algo de verdad y justicia, fueron amenazados y vilmente maltratados. Hay una evidente desproporción que no solo tiene que ver con el número de muertos, sino que esos militares, se supone, tienen la obligación constitucional y legal de proteger a esa sociedad civil, sea pobre o no, y pertenezca a estrato 1, 2 o 5, mientras que los guerrilleros son básicamente un grupo de forajidos al margen de la ley. ¿Cuál habría sido la reacción de los generadores de opinión y de los medios de comunicación si los 18 niños miserablemente bombardeados en el Caquetá por la aviación y el Estado colombianos no hubieran sido hijos de campesinos pobres, sino de ricos hacendados de Itagüí o de Villa de Leyva? Los titulares y matrices de opinión y el espacio otorgado en los noticieros habrían sido bien diferentes, pero lo que uno no se espera es que la gente de bien, esos padres de familia que se incluye dentro del grupo de los buenos,
no puedan ver en los ojos de sus hijos, los ojos de esos 18 niños que fueron masacrados en el Caquetá por las bombas del ejército colombiano. Y yo me pregunto, ¿cuándo se perdió la empatía en este país? Y créanme, le he dedicado tiempo e he intentado encontrar una respuesta coherente a esa pregunta. Y la única conclusión a la que he podido llegar es que tristemente somos un país tan manipulado y adormecido con el temor y el odio hacia las guerrillas, que aprendimos a amar y a defender a nuestro opresor y victimario. Claro, porque sentimos que no es con nosotros, es con los otros. Yo creo que cada día es más difícil decir eso. Ya no son los otros, ya es contra todos. Y cada vez va a ser peor si no reaccionamos. La verdad es como la historia de la esposa maltratada por su marido. Llega el marido borracho a la casa, le da tremenda paliza, y al día siguiente la mujer, con el ojo morado, le consiente el guayabo y lo disculpa porque es que, pobrecito, está muy estresado en el trabajo. Somos arribistas y profundamente clasistas, sumado a que nos adoctrinaron, al igual que los militares, con la idea de que el pobre o el campesino mal vestido o el pelado de tez oscura de la zona de invasión son guerrilleros, ladrones o subversivos en potencia. A eso en los manuales de instrucción militar heredados de los gringos y la tristemente célebre Escuela de las Américas se le denomina como la doctrina del enemigo interno, y quiere decir palabras más, palabras menos, que en un pueblo o municipio o barrio que tenga una alta presencia subversiva o una incidencia importante de pandillas, se debe asumir que todo ese colectivo posiblemente sean subversivos o auxiliadores de la guerrilla o simpatizantes del grupo irregular que tenga presencia allí. Eso es la doctrina del enemigo interno, y en ese contexto todos somos enemigo interno. Quizá un psicólogo clínico, en el marco de este adoctrinamiento social, pueda entender que un soldado con escasa educación, y para quien sus superiores son eso, sus superiores, no solo a nivel jerárquico, quizá él pueda entender que ese soldado se convierta en un psicópata asesino. Pero ¿cómo se explica el proceder y los valores de quienes dieron la orden en altos cargos militares y políticos de asesinar a jóvenes inocentes? Porque es que ellos eran perfectamente conscientes de que estaban generando un genocidio de civiles, y que esto les generaría y les generó réditos políticos y poder en las fuerzas militares. Mantenerse en el poder y seguir posicionados como salvadores de la patria fue más importante que el asesinar a 3.000, 5.000 o 10.000 jóvenes inocentes. Pero más espantoso y aterrador es pensar que quienes fomentaron esta barbarie y dieron las órdenes lo hicieron con una agenda política definida y que hoy actualmente estén de nuevo en el poder, porque además está reencauchando la práctica de los falsos positivos y revitalizando el dogma del enemigo interno. Y aquí viene otro punto fundamental del caso de los falsos positivos. El asesinato de miles, no 10 ni 100 muchachos, sino miles de jóvenes, para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, implicaba e implicó el proyectar la idea de un gobierno fuerte y combativo frente a la barbarie guerrillera, que ayudaba sin lugar a dudas a posicionar la idea de que la guerra se estaba ganando. Y esto no es para nada casual. Desde mi perspectiva, eso era lo que se buscaba, y por eso es que fue una práctica sistemática, organizada y muy bien planeada. No de otra forma se puede explicar que hay más de 3.000 casos documentados, hay cerca de 100 brigadas militares involucradas y más de 2.000 soldados investigados, incluidos al menos 16 generales de la República. A todo esto súmele que hay ordenanzas e instructivos concretos que alentaban y presionaban por resultados que se medían básicamente por el número de muertos, relegando a un segundo plano las capturas u otro tipo de resultados operacionales. Se buscaba sangre que pudiera salir en los noticieros y en la prensa escrita. De esa forma se fomentaba la idea de que ese gobierno, del que ya hablé, estaba ganando la guerra y nos iba a salvar por fin y desterrar y aniquilar a esas guerrillas malvadas. Por eso hoy en día el innombrable es llamado el Gran Colombiano, y en cierta forma para algunos resulta intocable. Y aquí caen y deberían caer ante la justicia de la opinión pública, desde los anteriores comandantes del ejército y sus subalternos en la cúpula, como los ministros de defensa y expresidentes de la República de la época, aunque se hayan ganado el Nobel de la Paz, o aunque al otro lo llamen como el Gran Colombiano. Esos grandes y probos personajes que hoy gozan de respetabilidad y poder deberían responder
no solo penalmente, sino que deberían ser relegados socialmente por su miserableza y falta de humanidad. Esa gente logró puntos y vigencia política con la sangre de esos muchachos, y la sociedad civil, en vez de castigarles en las urnas, les premió reeligiéndolos tanto individualmente como colectivamente en la forma de un partido político que, más que centro democrático, parece una falange fascista del neofranquismo. Esa sociedad de oídos sordos, que no reaccionó entonces ni lo hace ahora, también es responsable, como lo fueron los ciudadanos alemanes que permitieron y auparon en la categoría de semidios a Adolf Hitler. No se puede seguir vanagloriando y enalteciendo a quienes cometieron una barbarie como los falsos positivos, tanto desde la cúpula militar como desde la jerarquía política. Ellos sabían lo que estaba pasando, ellos fomentaron que eso pasara, y ellos deben responder, ojalá penalmente, por lo que pasó. Esas 3.000, 5.000 o 10.000 víctimas inocentes merecen justicia, y las madres y familiares de esas 3.000, 5.000 o 10.000 víctimas merecen reparación. Pero bueno, un saludo y pronto volveré a estar con ustedes con otro tema de interés. Hasta la próxima. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.